Cuando Esperanza se acurrucó por quinta noche consecutiva en el asiento trasero de aquel viejo autobús escolar, nunca imaginó que el motor oxidado que apenas exhalaba un calor moribundo guardaba un secreto capaz de hacer temblar a la familia más poderosa de todo San Lázaro. Afuera, la luna apenas se atrevía a asomarse por las nubes densas y el viento de la sierra silbaba entre las ventanas rotas del vehículo, un sonido que para sus 4 hijos, apiñados unos con otros para combatir el frío que calaba los huesos, era el único arrullo nocturno. El miedo era un huésped permanente, sentado a su lado, pues la amenaza del desgraciado de Ramiro Montero resonaba aún en las placas metálicas del autobús. Si no abandonaba el pueblo, él se encargaría de que aquel cascarón se consumiera en llamas. Ella apretó el pequeño rosario de madera contra sus manos calejadas, preguntándose qué designios le habían llevado hasta aquel abismo de desesperación, y sobre todo, cómo iba a proteger a sus pequeños del demonio con traje que la acechaba. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La miseria de Esperanza Ramírez no era un accidente, era el resultado de un sistema que aplasta a los humildes con la misma indiferencia con la que un terrateniente pisotea una hormiga en el camino de tierra. Hacía apenas una semana, la vida le había arrancado lo último que le quedaba, el pequeño jacal de adobe que había sido su hogar desde que su esposo, el padre de sus hijos, muriera en un accidente en la mina. Ramiro Montero, el rico avaro con sonrisa de escarnio permanente, apareció con documentos que alegaban que el terreno siempre había sido suyo y la orden de desalojo fue tan fría y rápida como la traición. Sus lágrimas amargas esa tarde no fueron de súplica, sino de rabia contenida al ver cómo sus pocos muebles y las pocas pertenencias de sus hijos eran arrojados a la calle, bajo la mirada de lástima de los vecinos que, por miedo, no se atrevieron a intervenir contra el poder absoluto de Montero. El hambre en el vientre de sus hijos era la única espina que podía doblegar su dignidad inquebrantable. Cada mañana, Esperanza salía a las calles del pueblo polvoriento con su pequeña olla de champurrado y sus tamales, sus manos calejadas, preparando la masa desde la madrugada, luchando contra el agotamiento físico que le hacía doler la espalda y los huesos. Sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento, observaban a sus hijos, especialmente al pequeño Miguel, cuyo rostro estaba pálido y que tosía con frecuencia a causa del frío y la desnutrición. La vergüenza de no poder proveerles un techo seguro la quemaba más que el calor de la estufa, pero la Virgencita le daba la fuerza para fingir una sonrisa y prometerles que pronto, con un milagro o con su trabajo incansable, la vida les sonreiría de nuevo. La humillación que le propinó Ramiro Montero fue el golpe más duro que la vida le había dado después de la muerte de su esposo. El sinvergüenza, al verla desamparada en la calle, no se conformó con arrebatarle el hogar, sino que se acercó a ella en su enorme y reluciente camioneta, sus joyas brillando bajo el sol, para ofrecerle una caridad ofensiva, una miseria de dinero a cambio de que se fuera del pueblo y de su vista para siempre. El desprecio en su mirada era palpable. No la miraba a los ojos de los pobres, sino a los pies. Esperanza sintió cómo la rabia contenida le hinchaba la garganta, y con una postura digna que desmentía su ropa gastada, rechazó la limosna, respondiéndole que prefería dormir bajo las estrellas antes que aceptar una moneda manchada por la soberbia y la codicia de un hombre sin alma. Fue la desesperación, sin embargo, lo que la llevó al depósito de chatarra en las afueras, un lugar que olía a metal quemado y a olvido. Después de agotar todas las opciones y ver la frustración en los ojos de sus hijos al verla fallar, Esperanza usó las últimas y escasas monedas que le quedaban de la venta de tamales para comprar un destartalado autobús escolar amarillo. Lo compró por un precio irrisorio, lo que costaba su peso en chatarra, y lo hizo prometiendo a sus hijos, con voz más firme de lo que se sentía, que aquel vehículo oxidado sería su nuevo castillo.
Los niños, con la inocencia que solo la infancia puede ofrecer, le creyeron, aferrándose a la idea de que aquel montón de metal viejo sería el refugio que necesitaban. El autobús, un International de los años 70, tenía el color amarillo desvaído y oxidado como si hubiera llorado décadas de abandono. Sus ventanas estaban sucias y los asientos interiores, desgarrados y polvorientos, apenas ofrecían consuelo. La herencia, maldita de su patrón por paradójico que pareciera, comenzó a gestarse en este acto de extrema humildad. Lo más importante, el motor, estaba cubierto de una capa de mugre y óxido que delataba años de inactividad. Por más que Esperanza intentó encenderlo para generar un poco de calor en las frías noches de la sierra, solo conseguía quejidos metálicos y un humo negro y espeso que olía a aceite rancio. A pesar de esto, con su fe inquebrantable, ella limpió el techo para colocar un trozo de lona y selló las grietas, haciendo de aquel cascarón de metal su único refugio contra la intemperie y la crueldad del mundo. Aquel autobús había pertenecido, años atrás, a don Joaquín, el antiguo y respetado patrón de una vasta hacienda en las afueras, un hombre conocido por su rectitud y, en sus últimos años, por un arrepentimiento silencioso de ciertas injusticias que había cometido. Don Joaquín era la figura del benfeitor en la vida de Esperanza, pues él le había dado el puesto de trabajo a su esposo y tras la muerte de éste, le había permitido vivir sin renta en el jacal, sabiendo la fragilidad de su situación. Su esposa, doña Elena, al morir su marido hace unos meses, y antes de vender lo que quedaba del rancho, sintió la obligación moral de deshacerse del viejo autobús, un estorbo que, según ella, solo traería problemas. El momento de la entrega de aquella herencia no fue ceremonial, sino práctico y triste. Doña Elena, viuda apenada, le extendió a Esperanza la factura de venta simbólica del autobús por un puñado de pesos, con la excusa de que el viejo siempre fue bueno con usted, Esperanza, y él querría que usted tuviera al menos donde guarecerse. Esperanza aceptó el vehículo con una mezcla de confusión y gratitud, sin comprender por qué un hombre tan poderoso, ahora muerto, le había dejado un trozo de chatarra que a duras penas rodaba. La mujer noble, con sus manos temblorosas y el corazón lleno de luto, solo alcanzó a decir: «Que Dios te bendiga, Esperanza, y que el autobús te sirva para encontrar la redención que mi esposo buscaba en vida». La reacción de la gente del pueblo ante el presente de don Joaquín no se hizo esperar. La primera en soltar una carcajada cruel fue doña Hortensia, la dueña de la tienda, quien, llena de soberbia, comentó en voz alta que un autobús oxidado es la herencia perfecta para una viuda sin suerte, un ataúd sobre ruedas. Otros, más piadosos, simplemente miraban con pena, sin atreverse a decir nada, pero sus miradas eran un espejo de la humillación de Esperanza. Ella escuchó los comentarios, sintiendo el peso moral de cada burla sobre sus hombros, pero apretó a sus hijos contra sí y se obligó a ignorar la crueldad. Su única reacción fue una aceptación estoica. El autobús era, después de todo, el único techo que tenía para sus 4 hijos en aquel momento de profundo deshonra. La burla del pueblo y la arrogancia de Ramiro Montero eran el caldo de cultivo perfecto para la venganza silenciosa que el destino estaba orquestando. Todos, incluso ella misma, creían que el autobús era inútil, un símbolo de su miseria y de su fracaso. Los niños, al principio emocionados por el tamaño, pronto se dieron cuenta de que el frío entraba por doquier y de que el vehículo no se movía. La aceptación de Esperanza fue más por respeto a la memoria del patrón que por una necesidad práctica. Él había sido un hombre bueno, y ella debía honrar su última voluntad, por más extraña que fuera la herencia. Por eso, con su fe, inquebrantable como única herramienta, decidió que debía por lo menos hacerlo funcional. Pasó las siguientes tardes buscando una manera de hacer funcionar el motor, golpeando con una llave inglesa el bloque de metal oxidado, sintiendo el aroma metálico y rancio que se desprendía de la máquina. El motor se había convertido en un tormento, un símbolo de su incapacidad para proveer a sus hijos con la comodidad más básica. Ella sentía el frío colándose por las rejillas,
escuchaba el viento uñir y veía las sombras alargadas bailar en las paredes, acentuando su soledad. Fue en uno de esos momentos de extrema frustración al notar que la cabeza de un tornillo parecía diferente, que su intuición maternal le dijo que no estaba tratando con un motor convencional, sino con un enigma, una trampa cuidadosamente planeada por don Joaquín para su sobrino. El autobús se había convertido en su refugio, pero también en un misterio. Alrededor del motor, las piezas estaban tan oxidadas que parecían fusionadas, como si hubieran pasado un siglo bajo el agua. La tensión psicológica aumentaba cada vez que Montero pasaba con su camioneta rugiente por el camino de tierra, lanzando una mirada que era pura amenaza. Esperanza sabía que el tiempo se agotaba y que la paciencia del desgraciado pronto llegaría a su fin. Por eso, al caer la noche de aquel día, decidió que no se rendiría. Iba a examinar el motor con más detalle, buscando lo que sus ojos no podían ver, armada solo con la certeza de que una buena persona no dejaría una herencia maldita sin un propósito oculto. Este motor era la clave, y ella iba a desentrañar el secreto que el difunto patrón había enterrado. La noche se había tragado la poca luz que quedaba del día, dejando el pueblo polvoriento en un manto de sombras inquietantes y un silencio solo interrumpido por el ulular del viento que se colaba por las rendijas del autobús. Esperanza se había armado de un viejo quinqué de aceite y su determinación, decidiendo que la exploración del motor no podía esperar hasta la mañana, pues sentía la urgencia de su destino latiendo en su pecho. El aire dentro del vehículo era una mezcla sofocante de aceite quemado, óxido y el olor dulce del champurrado que había preparado para los niños, una dualidad extraña entre la miseria y el calor artificial de su pequeño refugio. Cada paso que daba hacia la parte delantera era un acto de fe, sus manos calejadas sujetando la luz temblorosa que apenas iluminaba las formas grotescas creadas por la suciedad acumulada. Al abrir la tapa del motor, un vaho denso y frío, cargado con el olor penetrante a gasolina vieja y moho, se liberó, haciendo que Esperanza tuviera que cubrirse la boca con el puño. El motor era una escultura de negligencia, cada manguera, cada cable, cubierto por una pátina marrón rojiza que parecía la sangre seca de una herida olvidada. El sonido del viento en la sierra se intensificó, creando un coro espectral que susurraba secretos, y ella se sintió completamente sola en aquel universo de metal muerto, luchando por el alma de sus hijos. Sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento, se fijaron en el bloque, tratando de encontrar la anomalía que su intuición le había señalado, sintiendo el frío metálico en la yema de sus dedos al tocar la rugosidad del óxido. Lo que encontró no fue un tornillo, sino una pequeña placa de metal adherida al bloque del motor, una cicatriz invisible que solo la limpieza meticulosa o la desesperación extrema permitirían detectar. La placa, de un material diferente al resto, estaba cubierta por una capa gruesa de grasa antigua, una trampa visual que la hacía parecer parte integral del motor. Esperanza utilizó su única herramienta, la llave inglesa, raspando lentamente la superficie, y el sonido metálico y seco resonó en el autobús como el tambor de una revelación. Sintió el sudor frío recorrer su espalda y el miedo se mezcló con una punzada de intensa curiosidad. Si don Joaquín había ocultado esto, también no podía ser por una simple avería mecánica. La placa, finalmente limpia, reveló una inscripción que casi le hizo soltar el quinqué, un antiguo símbolo familiar de la hacienda de don Joaquín grabado en el metal. No era un símbolo de riqueza, sino de justicia, un signo que representaba la protección de los humildes y que ella había visto tallado en la capilla del patrón. Este descubrimiento la sumió en una profunda reflexión, sus pensamientos internos girando como un torbellino. ¿Por qué don Joaquín, un hombre que parecía haber vivido rodeado de riquezas, había ocultado algo tan importante en un montón de chatarra? Ella percibió en el silencio de la noche una presencia emocional del benfeitor, como si su mano de Dios le estuviera guiando a través de la oscuridad de su miseria. Con una esperanza frágil, Esperanza continuó la exploración. La placa no era la clave, sino la cerradura.
Al presionarla en un punto específico, tal como lo habría hecho un herrero en una época pasada, un resorte interno se dio con un clic suave, casi inaudible. Un compartimento secreto, disfrazado como la caja de fusibles, se abrió revelando no dinero ni joyas, sino un envoltorio de cuero viejo y seco que olía a tierra y a papel antiguo. El tacto de aquel cuero, suave pero áspero por el tiempo, le dio la certeza de que estaba tocando el pasado, y su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en el metal del autobús. Sus hijos, afortunadamente, dormían profundamente, ajenos a la venganza silenciosa que su madre estaba desenterrando. Dentro del envoltorio de cuero, Esperanza encontró 3 cosas: una llave antigua de hierro con el mismo símbolo familiar de la placa, un fajo de cartas amarillentas y un pergamino enrollado que al abrirlo reveló un mapa. El mapa no era de ningún tesoro de piratas, sino del terreno de la vieja hacienda, dibujado a mano con una precisión obsesiva. En las cartas, escritas con letra temblorosa por don Joaquín antes de su muerte, se revelaba el secreto enterrado de su arrepentimiento. Las microhistorias de cada misiva hablaban de una juventud marcada por la soberbia y de una madurez golpeada por el remordimiento por haber adquirido aquellas tierras de manera dudosa, despojando a la comunidad de una porción de sus derechos ancestrales. Una de las cartas era especialmente larga y difícil de digerir. Don Joaquín, con una honestidad brutal, describía cómo su sobrino, Ramiro Montero, el desgraciado que ahora la perseguía, siempre había estado obsesionado con la ganancia pura, presionándolo para vender la parte más valiosa de la tierra para construir un resort de lujo, sin importarle el destino de los pueblos polvoriento que vivía allí. El patrón narraba su plan para eludir la codicia de su sobrino. Había dividido la propiedad en 2 y había escondido los documentos legales que transferían la propiedad de una gran parte de la tierra a un fideicomiso comunitario, pero la cláusula de activación de esos documentos estaba escondida. La clave del enigma estaba en el mapa y la llave. El mapa tenía un punto marcado, no con una cruz, sino con el mismo símbolo de justicia de la familia. Este punto se encontraba en las ruinas de la vieja capilla, abandonada que estaba en el límite del pueblo. Las cartas explicaban que la llave no abría un cofre secreto, sino un compartimento especial dentro de la urna de su abuela, colocada en la capilla, que contenía el documento de transferencia de propiedad. La justicia, diferida de don Joaquín, se convertiría en realidad. La tierra más valiosa no sería para el rico avaro, sino para la comunidad y, por extensión, para la supervivencia de Esperanza y sus hijos. Esperanza se sintió abrumada por la revelación. No era dinero, sino poder moral y legal. El choque emocional fue violento. Ella, la víctima sagrada que solo vendía tamales y era humillada por su pobreza, tenía ahora en sus manos calejadas el destino de las tierras y la deshonra del sinvergüenza, Ramiro Montero. Las lágrimas que le brotaron eran diferentes a las de la miseria. Eran lágrimas amargas de incredulidad, mezcladas con un sentimiento de profundo respeto por el viejo patrón. La habitación se sentía cargada de la presencia de la fe inquebrantable, y ella sollozó en silencio, una mezcla de risa nerviosa y llanto catártico. La tensión psicológica se elevó al darse cuenta de la gravedad de lo que poseía. Este no era un tesoro personal, era una bomba legal que arruinaría los planes de Montero. Su miedo que paraliza fue rápidamente reemplazado por la ferocidad de una madre que protege a sus crías. Si Montero descubría que ella tenía la llave y el mapa, no dudaría en cumplir su amenaza de quemar el autobús con ella y sus hijos dentro. Su mente, habitualmente enfocada en el próximo plato de comida, ahora corría a 1000 por hora, ideando una estrategia. La primera y más instintiva reacción de Esperanza fue la de asegurar su secreto. Rápidamente envolvió el mapa y las cartas de Mina Bencipe nuevo en el cuero y las colocó en el fondo de la pequeña caja donde guardaba el rosario y una foto descolorida de su esposo, un lugar que nadie, ni siquiera Ramiro, buscaría. La llave de hierro, sin embargo, la ató a la cuerda de su rosario para que estuviera siempre con ella, tocando su piel. Sabía que debía actuar rápido,
pues el desgraciado no tardaría en notar su presencia continua en el pueblo y escalaría las amenazas. Ella percibió, en ese instante, que la herencia no era un regalo, sino una misión. Don Joaquín le había encomendado la tarea de ser la mano del destino, la ejecutora de su justicia divina postergada. La protagonista, antes solo una vendedora de tamales, se había transformado en la guardiana de la redención de todo el pueblo olvidado de San Lázaro. Esta certeza le dio una fuerza sobrenatural, una dignidad renovada, y la borró todo rastro de debilidad que hubiera podido tener. La llave se sentía pesada contra su pecho, no por el metal, sino por el peso moral del legado que ahora cargaba. El frío de la noche no le afectaba ya, pues el calor de la decisión le quemaba por dentro. Sus ojos, antes llenos de pena, ahora brillaban con una venganza silenciosa y justificada. Ella entendía que la batalla no sería fácil, pues Ramiro Montero no se detendría ante nada para conseguir las tierras, pero él no sabía que ella, la viuda humilde, no estaba sola. La Virgencita y la voluntad de un hombre muerto la respaldaban. El destino estaba sellado. Ella se dirigió a la parte trasera del autobús, se arropó con sus hijos y cerró los ojos, sabiendo que al amanecer comenzaría la guerra. Alguien, sin embargo, en la lejanía del camino de tierra, observaba el solitario autobús con una linterna, y el silencio de la sierra estaba a punto de romperse. El sol de la mañana se levantó sobre el pueblo polvoriento, pero para Esperanza el brillo era frío, pues sentía sobre sí la sombra del acecho que la había vigilado en la oscuridad. El aire, que de costumbre olía a café y a tierra mojada, le pareció ahora impregnado del olor agrio del peligro. Mientras preparaba sus tamales para salir a vender, notó un silencio inusual en los pocos vecinos que vivían cerca, un silencio cargado de miradas furtivas y silencios incómodos. Nadie le devolvía el saludo con la misma calidez, y ella comprendió que el desgraciado de Ramiro Montero ya había puesto a circular rumores y mentiras, cubriendo el camino de tierra con su influencia corrupta. El secreto del motor aún estaba a salvo, pero la sola presencia continua de Esperanza en el pueblo era un desafío que el rico avaro no iba a tolerar. Las primeras señales de peligro eran sutiles, pero cortaban como pequeños fragmentos de vidrio. Al ir a buscar agua al pozo comunitario, este apareció inexplicablemente sellado con cadenas gruesas y un cartel burdo que rezaba: propiedad privada, prohibido el paso. Esperanza supo que se trataba de una trampa infantil, pero efectiva, diseñada para aplastarla lentamente por medio de la sed y la incomodidad. El miedo que paraliza intentó instalarse en su pecho al pensar en sus hijos, pero su fe inquebrantable actuó como un escudo, recordándole la dignidad que le había enseñado el difunto patrón. Ella sabía que, si el sinvergüenza se estaba molestando con estas pequeñas represalias, era porque de alguna forma sabía que ella representaba una molestia para su ganancia pura. Los rumores en la plaza del pueblo eran la herramienta favorita de Ramiro. En el mercado, donde solía vender sus tamales, la gente ahora se alejaba, susurrando que Esperanza había robado la herencia maldita de don Joaquín y que pronto sería castigada por la justicia divina. Ella escuchaba los comentarios con la barbilla en alto, su ropa gastada contrastando con la postura digna de quien sabe que es inocente de lo que se le acusa. Lo que la gente no sabía era que Ramiro estaba desesperado, pues él sabía que la llave de hierro que controlaba el destino de la hacienda de su tío no estaba en su poder, y cualquier vestigio de su tío, incluso un autobús oxidado, representaba una amenaza a su soberbia desmedida. El mediodía trajo consigo el anuncio oficial de la amenaza, el rugido profundo y arrogante de la camioneta negra de Montero, una lobo reluciente que parecía fuera de lugar en aquel pueblo polvoriento. Rasgó el silencio de la siesta. El motor, ruidoso y potente, levantó una nube de polvo espeso que asfixió las pocas plantas que crecían alrededor del autobús, un símbolo perfecto de la destrucción que él traía consigo. Ramiro Montero bajó del vehículo con la pesadez de quien se cree dueño del mundo, sus botas de piel fina, sus joyas llamativas y su sonrisa de escarnio iluminada por el sol brutal de la sierra. Montero se acercó al autobús con el andar lento y medido de un depredador
que se acerca a su presa herida. Él no se dignó a mirarle a los ojos, sino que dirigió su atención a los niños, que se habían escondido detrás de las cortinas rotas del vehículo, sintiendo el miedo que paraliza al escuchar la voz fuerte y venenosa del patán. Su traje caro, oscuro y bien cortado, contrastaba grotescamente con la pobreza del entorno y la humildad de Esperanza, que lo esperaba en la puerta del autobús. Su pequeña figura recortada contra la chapa amarilla y oxidada, sus manos calejadas, apretando firmemente la llave oxidada en el bolsillo de su delantal. «Así que aquí estás, viuda estúpida», fue la primera frase que salió de los labios del miserable, palabras que cortaron el aire con la frialdad del desprecio absoluto. No hubo saludos ni rodeos. Él exigió saber si ella había encontrado algo interesante en la chatarra de su tío, haciendo especial énfasis en la palabra interesante. Su voz era fuerte, pero debajo había un temblor de ansiedad, el miedo oculto del que teme que sus planes sean descubiertos. Él exigió la propiedad del autobús y el terreno donde estaba estacionado, alegando que el patrón nunca pudo haberle regalado nada de valor a una vendedora de tamales, demostrando su total soberbia e incapacidad para creer en la bondad desinteresada. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Esperanza, manteniendo la compostura, gracias a la dignidad que le infundía su rol de madre, le respondió con voz baja pero firme que solo había encontrado óxido y el recuerdo de un hombre bueno. El sinvergüenza le lanzó una mirada llena de rabia contenida y le dio un ultimátum brutal. «Tienes 3 días, Esperanza, para salir del pueblo y llevarte esta chatarra, o juro por Dios que el bus y tus hijos van a desaparecer como si nunca hubieran existido». El plazo corto era una estrategia de terror diseñada para romper su voluntad, usando a sus hijos como palanca. Él estaba seguro de que la viuda humilde cedería al miedo que paraliza y le entregaría cualquier cosa que el viejo patrón hubiera escondido. Montero se detuvo un momento, saboreando el terror que creía haber sembrado, y la señaló con el dedo, sus joyas brillando en un gesto de dominación. El patán le dejó claro que si ella se atrevía a ir a la policía o a buscar ayuda legal, él tenía comprado a todo el mundo y su vida se convertiría en un infierno. La tensión psicológica era insoportable. Ella sintió el peso de sus amenazas y por un instante la tentación de abandonar todo y huir con sus hijos a otra ciudad la asaltó. Pero la imagen de la llave atada a su rosario, símbolo de la justicia divina que don Joaquín quería, la devolvió a la lucha. Ella, con un coraje que solo una madre acorralada puede tener, simplemente respondió: «El autobús no se va. Ramiro, es nuestro hogar y la Virgencita me protege». Esta respuesta fue un combustible para la soberbia del desgraciado. Ramiro Montero rió con desprecio, un sonido seco y cruel, y se dio la vuelta, subiendo a su camioneta con el estruendo de un motor que era el sonido del poder. Antes de arrancar se dirigió a sus capangas, 2 hombres callados que lo acompañaban, y les dio una orden que Esperanza no pudo escuchar, pero que sintió con un escalofrío. El juego de la venganza silenciosa había comenzado a escalar. Las represalias no se hicieron esperar. Aquella misma noche, la poca leña que Esperanza había recogido para encender un fuego y calentar la comida apareció esparcida y mojada con aceite rancio, volviéndola inútil. Al día siguiente, el pequeño huerto que ella había logrado iniciar junto al autobús, una promesa frágil de autosuficiencia para sus hijos, amaneció pisoteado y destruido, con las pocas semillas que había plantado revueltas en el camino de tierra. Cada ataque era un recordatorio de que Montero estaba observando cada movimiento, empleando el engaño y la intimidación para mostrar su superioridad y mantener a la víctima sagrada en su lugar de miseria. El corazón destrozado de Esperanza se sintió al borde del colapso emocional. La tensión psicológica la estaba consumiendo,
y ella se dio cuenta de que el rico avaro no se detendría en el sabotaje. Su próxima acción sería directamente contra sus hijos. Sin embargo, su orgullo de madre y el legado de don Joaquín la impidieron caer en la desesperación total. Ella limpió la suciedad, consoló a sus hijos con una canción de cuna y juró en silencio que aquel hombre no le quitaría lo único que le quedaba, su dignidad y su única oportunidad de redención. La madre acorralada sabía que no podía ganar esta guerra con la fuerza, sino con la inteligencia y el secreto que el benfeitor le había dejado. El plazo de 3 días dado por el patán era un ultimátum que la obligaba a moverse. Al caer la tarde, y bajo la mirada vigilante de las estrellas, Esperanza se puso su rebozo más viejo, besó la frente de sus hijos dormidos y salió del autobús. Tenía que ir a la capilla abandonada que marcaba el mapa, el lugar donde el patrón había enterrado la verdadera herencia de justicia para la comunidad. El abismo estaba a punto de abrirse bajo sus pies, pero ella caminaría hacia él armada con una llave y una fe inquebrantable. La noche era una boca abierta y negra que intentaba tragarse a Esperanza mientras caminaba por el camino de tierra que conducía a la vieja capilla. Dejó atrás el autobús, su único refugio, sintiendo la punzada del miedo que paraliza por haber dejado a sus hijos solos bajo el manto de una noche oscura del alma. El aire era cortante y olía a pino y a tierra seca, pero para ella el aroma dominante era el de la soledad absoluta, la de una madre que arriesga todo por un milagro. Sus manos calejadas se aferraban al rosario, y la llave atada a él se sentía fría, una carga pesada de metal y de destino. Por un instante, el recuerdo de las amenazas del desgraciado Montero la hizo vacilar, y la tentación de volver y entregar el autobús para preservar la seguridad de sus pequeños era casi insoportable, sumiéndola en el fondo del pozo emocional. El abismo no era la oscuridad física del camino, sino el precipicio de la desesperación que sentía en su corazón destrozado. Montero, el rico avaro, había sido claro: si no se iba, sus hijos pagarían el precio. La imagen de Miguel, su hijo menor, enfermo y acurrucado, llorando por la falta de un techo digno, le taladraba el alma. La tensión psicológica la hacía ver sombras moviéndose en los arbustos, y cada crujido de rama la hacía temblar, temerosa de que los capangas del patán la estuvieran siguiendo para arrebatarle la llave. Ella se preguntó qué sentido tenía esta lucha, si al final la soberbia y el dinero siempre triunfaban sobre la humildad y la dignidad de los pobres, pero una fuerza interna, que solo podía venir de la Virgencita, la impulsó a seguir adelante. Esperanza sabía que sus hijos eran la única debilidad que Ramiro podía explotar, y esta certeza la dejaba sin salida, paralizada por el terror. Ella consideró, por un momento amargo que duró toda una eternidad, tirar la llave a un barranco y desaparecer del pueblo polvoriento, aceptar la derrota y la miseria en otro lugar. La deshonra de rendirse se sentía preferible a ver a sus hijos heridos. Sus lágrimas amargas cayeron sobre el rosario, y el sabor salado de su desesperación le recordaba el peso de su viudez y su soledad. Era el momento de mayor flaqueza, el instante donde la esperanza frágil se rompía, y solo la memoria del patrón y su fe podían reconstruir su voluntad para la guerra que se avecinaba. Mientras caminaba, un dolor sordo en su vientre le recordaba la falta de alimento y la paliza de las últimas semanas. Ella se imaginaba el sabotaje mayor que Montero debía estar planeando ahora mismo, una acción tan violenta que no dejaría dudas sobre su poder absoluto. Se visualizó volviendo y encontrando el autobús quemado, sus manos calejadas incapaces de protegerlos, y el pánico se convirtió en un nudo apretado en su garganta. El engaño de Montero no era solo quitarle la tierra, sino quitarle la voluntad de vivir, reduciéndola a la nada. Era el fondo del pozo, y ella tuvo que parar, apoyándose en una roca, cerrando los ojos y rezando en voz baja por un milagro que la salvara de su propio agotamiento. Y entonces, como si la misma tierra se hubiese abierto para escupir el mal, la imagen del sabotaje mayor de Ramiro se hizo nítida en su mente. No se contentaría con solo quemar el autobús.
Él atacaría la fuente de su sustento, la cosecha pequeña y el molino comunitario, donde ella compraba la harina para sus tamales. Ella se acordó de los rumores. Montero estaba bloqueando las carreteras con sus capangas para impedir la llegada de víveres al mercado, asfixiando a la comunidad lentamente, usando el hambre como arma. Era un acto de crueldad extrema, digno del demonio con traje que él era, que probaba que su objetivo era el dominio total de la hacienda y no solo el autobús. La soberbia de Montero lo llevaba a actos aún peores. Esperanza recordó que el sinvergüenza había comprado testigos falsos, gente que por unos pocos pesos estaba dispuesta a jurar que las tierras de la hacienda de don Joaquín siempre habían sido de él, y que el anciano patrón enloqueció antes de morir. Incluso había amenazado a los niños de la pequeña escuela rural, advirtiendo a la maestra que si alguien hablaba del autobús o de la llave, las consecuencias serían graves. Este nivel de ganancia pura y crueldad solo reforzó la convicción de Esperanza. Si ella cedía, no solo se condenaría a sí misma, sino a todo el pueblo olvidado de San Lázaro, a la tiranía de este miserable. El ataque más reciente y personal le dio un escalofrío. El día anterior, al volver al autobús, encontró un pequeño muñeco de trapo, similar al que su hija menor usaba, clavado con un cuchillo oxidado en la puerta. No había palabras, solo la amenaza velada. Ella sintió el calor de la rabia contenida al ver esa acción tan cobarde, un ataque dirigido a la inocencia de sus hijos. Ya no era un asunto de propiedad o dinero, sino una guerra moral donde la dignidad de la madre se oponía a la maldad pura. Ella se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su única opción era desenterrar la arma secreta del benfeitor antes de que el plazo de 3 días expirara y el Patán cumpliera su promesa de destrucción. Finalmente, a lo lejos la silueta sombría de la vieja capilla apareció. Estaba abandonada, con las piedras carcomidas por el tiempo y el olvido, y olía a incienso viejo y a polvo, pero el lugar todavía infundía un respeto místico. Esperanza entró en el pequeño recinto, y la penumbra la envolvió en una paz extraña. Ella se arrodilló ante una imagen descolorida de la Virgencita de Guadalupe, sintiendo el frío de las losas en sus rodillas, y comenzó una oración desesperada. El silencio de la capilla era una bendición después del ruido y las amenazas del mundo exterior. En ese momento se produjo la búsqueda espiritual que necesitaba. Ella no estaba pidiendo dinero, sino fuerza moral. Miró la imagen de la Virgencita y sintió una ráfaga de calor, como si la mano de Dios estuviera tocando su hombro. En su mente apareció la imagen de don Joaquín, no el patrón rico, sino el hombre arrepentido, mirándola con respeto, como si dijera: confía, Esperanza, lo que dejé escondido es la prueba de mi redención y tu victoria. Esta certeza le dio una fe inquebrantable y disipó el miedo que paraliza que la había acompañado durante toda la caminata. Ella ya no era la viuda humillada, era la mensajera de la justicia tardía pero segura. Esperanza se levantó y se dirigió directamente a la urna de mármol que contenía los restos de la abuela de don Joaquín. Era el único lugar en la capilla que no estaba cubierto de polvo. Ella colocó su mano, calejada en la piedra fría, sintiendo la conexión con el pasado, y sacó la llave de hierro que había guardado. Recordando las cartas del benfeitor, buscó una pequeña hendidura, una cicatriz invisible en el lateral de la urna. La llave no giró, sino que actuó como una palanca, presionando un mecanismo oculto en la piedra. Con un sonido sordo, una pequeña cavidad se abrió en el lateral del mármol, revelando la segunda capa del legado. Dentro de la cavidad no había ni un tesoro en oro, ni fajos de billetes, sino un pergamino enrollado y sellado, envuelto en seda seca, y una pequeña caja de madera de cedro. El pergamino era el documento notariado, la prueba irrefutable de que don Joaquín, antes de su muerte, había donado la parte más valiosa de la hacienda, justo la parte que Ramiro quería para su resort, a un fondo de tierras comunitario. Era el arma secreta y la trampa perfecta contra la soberbia de Montero. Esperanza sintió el poder de la ley en sus manos, una sensación más fuerte que cualquier riqueza material. La caja de cedro contenía algo más personal y estratégico,
una grabación de audio en un viejo grabador de bobina. Era la voz de don Joaquín, débil pero clara, confesando su plan y explicando cómo Ramiro, su sobrino, había falsificado documentos para despojar a los humildes y encubrir antiguos crímenes en el rancho. Esta era la venganza silenciosa de un hombre arrepentido, la prueba de la deshonra y el engaño de Montero, y la coartada de Esperanza. El secreto. Enterrado no era solo tierra, era la verdad que arruinaría al sinvergüenza ante el pueblo. Con el documento y la grabación en sus manos, Esperanza ya no sintió miedo. Se dio la vuelta y miró a través de la ventana rota de la capilla hacia la oscuridad, y supo que el juego había cambiado. El rico avaro creía que ella se rendiría al miedo, pero ella volvía como la guardiana de la justicia divina. La viuda humilde, que solo vendía tamales, regresaba al autobús con la decisión de luchar, con la dignidad de quien sabe que la verdad está de su lado. La noche terminaba, el día D estaba cerca, y ella se preparaba para el clímax y la guerra que pondría fin a la soberbia de Ramiro Montero. El sol se elevó sobre San Lázaro, y con él llegó el día D, el final del plazo de 3 días que el desgraciado Ramiro Montero había impuesto. Para Esperanza, el amanecer no trajo paz, sino una energía tensa, el frío metal de la guerra. Ella estaba lista, su dignidad vestida con su ropa gastada pero limpia, y en su pecho, la llave del benfeitor atada al rosario, le recordaba el poder de la justicia diferida. Ella había pasado la noche consolando a sus hijos, mientras se preparaba mentalmente para el clímax y la guerra, repitiendo en su mente las palabras de don Joaquín en la grabación. La verdad es siempre la arma más fuerte contra la soberbia. El rugido de los motores resonó por el camino de tierra mucho antes de que la camioneta negra de Montero apareciera. Esta vez, él no venía solo. Detrás de su vehículo venían 2 camionetas más llenas de capangas con semblantes duros y un coche lujoso del que bajó un hombre trajeado con una maleta de cuero, el abogado corrupto de Montero, la representación del poder legal torcido. Era una exhibición de fuerza brutal, diseñada para aplastar a la víctima sagrada antes de que pudiera pronunciar una palabra. La tensión psicológica alcanzó su punto máximo. El aire se hizo denso y pesado, cargado con el olor del polvo levantado y el sudor frío del miedo. Esperanza se quedó en la puerta del autobús, la única mujer en el centro de aquel círculo de depredadores. El patán Ramiro Montero se acercó con una sonrisa más amplia que nunca, llena de escarnio y la certeza de la victoria. Sus joyas llamativas brillaban bajo el sol, recordándole a Esperanza el precio de su ganancia pura. El rico avaro no se había molestado en disimular su intención. Venía a llevarse el autobús y, si era necesario, a expulsar a la viuda y sus hijos del pueblo para siempre. El plazo había vencido, y la ejecución de su plan estaba a punto de comenzar. Montero esperaba encontrar a Esperanza en llanto, suplicando o huyendo, la imagen de la viuda humilde y quebrada que él disfrutaba destruir. Pero la mujer que lo esperaba ya no era la vendedora de tamales con el miedo que paraliza. Ella lo miró directamente a los ojos, una audacia que lo sorprendió. Su postura digna, a pesar de su ropa gastada, proyectaba una autoridad que venía de la moral, no del dinero. Algo había cambiado en sus ojos, pensó Montero con una punzada de molestia, pues el brillo de la desesperación había sido reemplazado por la quietud letal de la convicción. Ella no dio un paso atrás cuando Montero se detuvo a pocos metros, su presencia intimidante proyectando una sombra sobre ella. En lugar de eso, Esperanza levantó la barbilla, manteniendo su mirada firme. No estaba sola, pensó, pues el espíritu de don Joaquín y la fuerza de la Virgencita la acompañaban. Sus manos calejadas no temblaban, estaban firmes, preparadas para sostener la prueba que cambiaría el destino del pueblo polvoriento. La dignidad de la madre superaba la soberbia del miserable, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, anunciando el inminente confronto verbal. Esperanza se había transformado de víctima sagrada a guerrera. Su transformación no fue física, sino espiritual. La cicatriz invisible de sus sufrimientos le había forjado una armadura de acero moral. Ella no tenía miedo de morir o de perder.
El único miedo que sentía era fallar a sus hijos y a la memoria del patrón. El desgraciado Montero, al verla tan serena, sintió una rabia ciega, la frustración de ver que su terrorismo psicológico no había funcionado. Su orgullo herido se manifestaba en una cara que se contrajo en un gesto de absoluta crueldad. El patán comenzó el confronto verbal, su voz cargada de veneno y desprecio. Él le dijo que el plazo había terminado y que el autobús era ahora suyo, prometiendo que lo desmantelaría y lo vendería por partes, y que ella y sus hijos dormirían esa noche bajo las estrellas, si es que tenía suerte. Él se burló de su fe inquebrantable, diciendo que la justicia divina era un cuento para tontos, y que el único Dios en aquel camino de tierra era el dinero. El sinvergüenza ordenó a sus capangas que comenzaran a atar cadenas al parachoques del autobús, preparándose para arrastrarlo. Ella esperó pacientemente que él terminara su despliegue de soberbia. Cuando el silencio regresó, ella respondió con una calma letal, una voz que no gritaba, sino que resonaba con la verdad. Ella le dijo que su plazo no tenía validez legal, pues el autobús era suyo y que no se movería. Él rió de nuevo, esa risa seca y cruel, llamándola vieja estúpida, por intentar citar leyes que no entendía. Le gritó que si no cedía, sus abogados y la policía corrupta harían desaparecer sus restos sin dejar rastro. Montero estaba tan convencido de su poder que permitió que el abogado se acercara con los papeles de desalojo falsos. El abogado, con un tono condescendiente y legalista, comenzó a leer las cláusulas, mientras los capangas se preparaban para forzar la entrada del autobús. La escena era la culminación de la trampa de Montero. La ley al servicio de la ganancia pura. Pero justo cuando el abogado iba a concluir, Esperanza levantó su mano calejada y lo interrumpió. Su voz un hilo de acero. Alto. Antes de seguir con sus mentiras, quiero que escuche algo que su tío don Joaquín me dejó. La expectativa de Montero pasó a ser una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Qué podría tener la viuda? ¿Una carta sentimental? Él se rió, pero la risa se congeló en su garganta cuando Esperanza, con movimientos lentos y deliberados, sacó la pequeña grabadora de bobina de su bolsillo, el arma secreta del legado. Ella apretó el botón de reproducción y la voz débil pero clara de don Joaquín, el patrón, resonó en el silencio, admitiendo el engaño de Montero y revelando el plan de transferencia de las tierras. La rabia contenida del rico avaro se transformó en un terror helado. La revelación pública no terminó allí. Justo en ese instante, como orquestado por la misma justicia divina, una pequeña multitud de personas comenzó a acercarse por el camino de tierra. Eran el cura del pueblo y un grupo de vecinos, los mismos que se habían reído de Esperanza y a quienes ella había contactado secretamente la noche anterior. El cura llevaba bajo el brazo un legajo de papeles y los insata, vecinos, antorchas y herramientas agrícolas. La tensión narrativa era palpable. El miserable estaba siendo acorralado por la comunidad y la verdad. Esperanza se dirigió a la multitud, con el documento notariado del patrón en la mano, aquel que probaba que Montero había falsificado la herencia. El cura, un hombre de gran dignidad y respeto en el pueblo, anunció que el testamento real dejaba la tierra a un fideicomiso comunitario. El rostro de Montero pasó de la arrogancia al pánico total. Sus capangas se detuvieron, y el abogado se encogió de hombros, pues la grabación de don Joaquín y el documento eran pruebas irrefutables. El demonio con traje estaba siendo expuesto ante todos. El confronto verbal se había convertido en la caída del villano. Montero, incapaz de controlar su soberbia, intentó arrebatarle el documento a Esperanza, gritándole insultos con el rostro rojo de la furia. Pero el cura y varios vecinos lo contuvieron, protegiendo a la víctima sagrada. La reacción de Montero fue patética, la súplica y la negación, seguidas por una humillación lenta y satisfactoria. Él vio cómo sus capangas, al ver que el dinero y el poder se habían esfumado, lo abandonaban, subiendo a sus camionetas y dejándolo solo, humillado y despojado de su autoridad. Esperanza presenció la escena con la quietud de quien ha presenciado el cumplimiento de la justicia divina.
El rico avaro fue reducido a un hombre pequeño y patético, despojado de su orgullo y su poder. El cura llamó a la verdadera policía, aquellos que no estaban en la nómina de Montero, y en poco tiempo, el desgraciado fue esposado. Mientras se lo llevaban, Montero se detuvo un momento y miró a Esperanza con un odio puro, pero ella solo le ofreció una mirada de tranquila redención, sin triunfo, solo la satisfacción moral de haber cumplido la voluntad de un hombre bueno. La camioneta negra de Montero se fue, tragándose el polvo del camino de tierra, llevándose consigo la maldad que había asfixiado al pueblo. Esperanza, con sus hijos corriendo a abrazarla, sintió un alivio profundo. La guerra había terminado. El autobús oxidado, antes un símbolo de miseria, se había convertido en la barricada de la dignidad y el altar de la verdad. El destino del sinvergüenza estaba sellado, la cárcel y la bancarrota, y la madre humilde, abrazando a sus hijos, sabía que ahora comenzaba el verdadero trabajo de construir el futuro sobre las ruinas de la soberbia de un hombre. La detención de Ramiro Montero fue un espectáculo de Vincent, justicia poética que el pueblo polvoriento no olvidaría jamás. El desgraciado fue llevado en la parte trasera de una camioneta de la policía honesta, no en su reluciente lobo negra, sino esposado y humillado ante los ojos de los mismos humildes que él había despreciado y oprimido durante años. Sus joyas llamativas y su traje caro, antes símbolos de su poder, parecían ahora ridículos, marcas de su vana soberbia. El patán gritaba amenazas y negaba los crímenes, pero nadie lo escuchaba. Su voz se había convertido en un eco vacío frente a la grabación irrefutable de don Joaquín y el documento notariado de Esperanza. El destino del villano fue rápido y satisfactorio para la comunidad. Gracias a las pruebas de engaño y corrupción presentadas por Esperanza y el cura, Montero fue despojado de sus bienes mal habidos, enfrentando no solo prisión por falsificación y amenaza, sino también una bancarrota absoluta. Su rica avaricia se había vuelto en su contra, dejándolo sin nada. Esperanza y el pueblo vieron cómo su enorme hacienda era incautada legalmente, y cómo la camioneta reluciente que tanto le gustaba ostentar era rematada. Un contraste cruel con su arrogancia anterior. El miserable experimentó en carne propia lo que era la miseria que tanto disfrutaba infligir. La nueva miseria de Ramiro fue descrita en detalle por el narrador, enfatizando la caída de su orgullo. El sinvergüenza, acostumbrado a las sábanas de seda y la comida abundante, ahora estaba en una celda fría, comiendo raciones escasas, su cuerpo de rico avaro sufriendo la falta de control que tanto amaba. La deshonra era su nueva sombra. Él se dio cuenta, demasiado tarde, de que la justicia divina no era un cuento de viejas, sino una fuerza que se activa cuando la maldad alcanza el punto de no retorno. El contraste entre su pasado y su presente era la recompensa moral que el público esperaba. Montero no solo perdió su riqueza, perdió su nombre y su estatus. El pueblo entero, liberado de su tiranía, lo condenó al exilio social incluso después de su salida de prisión. La venganza silenciosa de don Joaquín, ejecutada por la mano del destino llamada Esperanza, se había completado. Ella no deseó el mal para él, sino simplemente que pagara sus culpas, pues su dignidad no le permitía el regocijo en la malicia. El capítulo del desgraciado había concluido, dejando el espacio abierto para la redención y el legado. Esperanza, la víctima sagrada que solo vendía tamales, no se convirtió en una mujer rica, sino en la guardiana de un milagro. Ella usó el fondo comunitario de las tierras, tal como lo había planeado el patrón, para beneficio de todos. La tierra más fértil de la antigua hacienda se destinó al cultivo colectivo, garantizando alimentos y trabajo para los vecinos humildes que habían sido explotados por Montero. La prosperidad humilde de Esperanza comenzó en este acto de generosidad y cumplimiento moral, mostrando que el verdadero tesoro no era el dinero, sino la capacidad de compartir. Una de min demuestro. Las primeras acciones de Esperanza, con la ayuda del cura y los donativos de la comunidad, fue restaurar la vieja capilla abandonada. Ella limpió la piedra, reparó el techo y colocó una placa de agradecimiento a don Joaquín.
Este fue su acto de fe inquebrantable y gratitud al benfeitor que desde la tumba había sido su salvador. El dinero restante de la herencia que le correspondía legalmente lo invirtió en una pequeña escuela para los niños del camino de tierra, asegurando que sus hijos y los demás pequeños del pueblo polvoriento tendrían la educación que la miseria de Montero les había negado. El viejo autobús oxidado, el vehículo que había sido su refugio y la cuna de la arma secreta, fue restaurado y pintado de nuevo, pero no para ser usado. Fue colocado en el centro del nuevo predio comunitario como una reliquia, un monumento a la dignidad de una madre y a la justicia tardía pero segura. La gente del pueblo lo llamaba el Arca de Esperanza, y los niños jugaban a su alrededor, sin saber que aquel metal viejo había sido el campo de batalla que los había salvado de la tiranía del rico avaro. Esperanza mantuvo su vida simple. Siguió vendiendo sus deliciosos tamales y champurrado en el mercado, pero ahora lo hacía con la tranquilidad de una mujer libre, su postura digna realzada por la paz en su corazón. Sus hijos crecían fuertes y felices en la nueva casa, construida con la ayuda de la comunidad. Ella no era una millonaria, pero era rica en honor, respeto y dignidad, demostrando que la verdadera herencia de don Joaquín era un legado de moralidad, no de avaricia. Sus manos calejadas ya no sentían solo el peso del trabajo, sino la alegría de la cosecha comunitaria. El narrador cerró la historia con una reflexión final solemne sobre el poder de la humildad. El destino había elegido a la más débil, a la más despreciada, para ser la ejecutora de la justicia divina. Se reflexionó sobre cómo la soberbia de Montero fue su propia trampa, pues si no hubiera sido tan arrogante, nunca habría despreciado el autobús oxidado y nunca habría perdido todo. La historia de Esperanza era un recordatorio atemporal de que la mano de Dios nunca abandona a quien protege a los inocentes con dignidad. La tensión narrativa se disolvió en una cálida satisfacción moral. La historia resonaba con el tema central de la redención, la de don Joaquín, que corrigió sus errores, y la de Esperanza, que pasó de la miseria absoluta a ser la líder moral de su comunidad. El corazón, destrozado de la viuda, había sanado, dejando en su lugar una fe inquebrantable que se manifestaba en la sonrisa tranquila que dedicaba a sus hijos, un milagro cotidiano que ella valoraba más que el oro y la plata. La vida en San Lázaro cambió para siempre. La comunidad había aprendido que la unión era la única arma secreta contra la tiranía, y que los valores de humildad y dignidad eran más fuertes que cualquier camioneta reluciente o cualquier amenaza. La memoria de don Joaquín se honraba cada día, y el autobús oxidado se erigía como un faro de esperanza para el futuro. La justicia tardía pero segura se había manifestado en el corazón del pueblo, y la paz había regresado a la sierra. La última imagen de Esperanza la mostraba de pie, al atardecer, frente al autobús restaurado. Ya no había lágrimas amargas, solo la serenidad de quien ha luchado la buena batalla. Ella miró a sus hijos jugando sin preocupaciones, y una leve sonrisa iluminó su rostro cansado, marcado por el tiempo, pero lleno de paz. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y que la Virgencita había guiado su mano calejada a través de la oscuridad. El legado del patrón estaba seguro, y su familia también. Si esta historia te tocó el corazón, y crees en lo más profundo de tu alma, que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales, donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.